Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Les saluda Gloria Paredes y estoy muy agradecida por todos sus comentarios y por acompañarme día a día con cada uno de mis videos. Dios les bendiga a todos y el día de hoy quiero compartir con ustedes el paso a paso de este bonito suéter súper fácil realizado en la técnica de 2 agujas. Modelo kimono, hecho todo en punto de Santa Clara. Y las mangas o los puños, como pueden verlos un poco diferentes, es que les voy a mostrar dos formas de hacerlo, tanto a ganchillo como a 2 agujas, para lo cual hemos utilizado lana doble indicada para agujas de 5 milímetros, aproximadamente 500 gramos, ¿sí? Y agujas de 12 milímetros y también de 7 milímetros. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer nuestro super suéter modelo kimono. Como ven aquí, miren, vamos a usar estas super agujotas que son del número 12. Aquí dice lana doble de 5 milímetros, es decir, indicada para las agujas de 5 milímetros o lana para agujas de 10 milímetros. Me refiero al grosor, ¿sí? Una lana gruesita como para tejer en agujas de 10 milímetros y que le quede tupidito, ¿sí? Aproximadamente 500 gramos, pero vamos a utilizar agujas 12 o de 12 milímetros de grosor. El número se refiere a los milímetros en este caso. ¿Por qué? Porque queremos que el tejido nos quede suelto, ¿sí? Porque también hay lana muy gruesa como para las agujas de 12 milímetros, pero nos quedaría tupido. Y la verdad es que lo bonito de este suéter kimono es que quede suelto el tejido. Por eso vamos a tejer en punto bobo y vamos a montar, para el caso mío, según mi muestra, 52 puntos. En el caso de ustedes, si quieren realizar este suéter kimono para niño, para una persona más delgadita o una talla XL, por ejemplo, solamente deben ver nuestro video de cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas. Hacen su muestrita como allí les indico y podrán sacar el cálculo, ¿sí? Vamos a tejer básicamente, es súper sencillo. Esta parte de aquí abajo es la parte donde vamos a montar los 52 puntos en nuestra super aguja. Esos 52 puntos, según mi cálculo, va a dar 70 centímetros de ancho, ¿sí? Y vamos a continuar tejiendo hacia arriba hasta tener 1 metro de largo. Ahora les quiero mostrar algo importante también para las medidas. Miren, aquí estoy con mi preciosa Raquel, que está modelando otro de nuestros modelos, pero quería decirles, cuando yo he medido 1 metro o les doy la medida aquí de 1 metro, no estoy tomando desde las muñequitas, desde la muñeca de la mano, ¿sí? Sino que estoy tomando unos 10 centímetros arriba, es decir, yo empiezo a medir así, voy hacia atrás, ¿sí? Y mido así, dejando un espacio antes de las manos, porque en realidad yo quiero que este suéter quede un poquito recogido, ¿sí? Es la gracia del suéter, pero si ustedes quieren que cubra completamente todo su brazo, entonces lo ponen en esta parte de aquí, ponen allí la cinta métrica, van por atrás y llegan aquí. En el caso de mi muñequita sería 32, luego con el puño ya va a subir un poquito más y les va a dar el movimiento de las manos, pero en mi caso es un suéter kimono a 3/4, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacerlo en el codo, le miden desde el codo hacia el otro codo. Si quieren hacer una muñeca, de la muñeca hacia la otra muñeca, ¿sí? Bien, después de dar esas indicaciones, entonces vamos a empezar a tejer. Miren, yo utilicé la lana, como les digo, indicada para agujas de 5 milímetros. Esta lanita yo la utilizo en agujas de 5 milímetros. Y me gustó hacer esta combinación, no sé si a ustedes les guste, ahí déjenmelo en los comentarios. Pero vi las dos lanas juntas, ¿sí? Puse este color beige clarito y este color que lo conozco como café leche o camello también le dicen, ¿sí? Entonces combiné los dos colores y les voy a mostrar cómo queda en el tejido. Vamos por aquí, miren, aquí está mi tejido. A mí me gustó bastante y mis 2 hijas están enamoradas del color. Así que no sé a quién le daré el suéter o si tendré que hacer otro igual para darles uno a cada uno, ¿sí? Miren, así quedó la combinación, está bastante bonita y la verdad es que fuera de la cámara se ve más bonito el color porque aquí como que se pone un poco pálido, pero bueno, entonces pueden ustedes poner su lana así en un solo tono, en 2 tonos, de repente quieren hacer en 3, 4 tonos, entonces para alcanzar 10 milímetros usarían 4 cabos de lana de 2.5, ¿sí? Ya eso se los expliqué en un video también de cómo alcanzar el grosor de la lana según las agujas que vamos a tejer. Entonces miren, yo empecé por aquí montando mis, a ver, vamos aquí, 52 puntos, ¿sí?
monté mis 52 puntos y empecé a tejer en punto bobo todo hasta que tenga 1 metro. Miren qué largo. Aquí se me están soltando los puntitos, voy a recuperarlos. Aquí están, miren. Todo lo tejí en punto derecho, pero si tú deseas tejer un punto calado, en punto arroz, punto damero, punto arrocillo, bueno, lo puedes hacer en la puntada que tú quieras, siempre y cuando ajustes tus puntos a la muestra, ¿sí? Por ejemplo, hay puntos que son múltiplos de 3 más 2, múltiplos de 4, en fin. Entonces, no necesariamente vas a tener que montar 52, puede ser 53, 55 por allí, ¿sí? Todo lo ajustamos a lo que necesitamos. Pero básicamente es un rectángulo de 70 centímetros de base por 1 metro de alto, ¿sí? Entonces voy a mostrarles cómo tejer el punto bobo para las que están empezando. Bien, aquí estamos. Imaginemos que recién hemos montado nuestros 52 puntos, ¿sí? Imaginemos que no hemos tejido nada y vamos a empezar tejiendo punto todo. Bueno, no vamos a empezar, sino todo lo vamos a tejer en punto derecho. Introduzco la aguja, envuelvo la lana de abajo hacia arriba y saco la aguja derecha retirando el punto. Introduzco la aguja, envuelvo de abajo hacia arriba, saco la aguja derecha retirando el punto. Eso es todo lo que voy a hacer por todas las carreras y por todas las hileras, como tú quieras llamarle, corridas, vueltas, en fin, como tú lo llames. En cada país lo llaman de manera distinta, ¿sí? Y lo voy a hacer con todos los puntos y con todas las carreras simplemente. Este es uno de los puntos básicos de la técnica de 2 agujas. Si aún no sabes cómo tejerlo y quieres la explicación súper detallada, con todo cuidado, pues puedes ir aquí a nuestro canal y ver el curso básico de 2 agujas. Allí te mostramos 4 formas distintas de montar los puntos, te mostramos cómo tejer las puntadas básicas, que son revés, derecho, cómo hacer disminuciones, aumentos. Está todo el curso explicado muy facilito, paso a paso y muy rapidito, ¿sí? Entonces así vamos a tejer todos nuestros 52 puntos o la cantidad de puntos que tú tengas según el grosor de tus agujas hasta tener 1 metro de largo. Bien, entonces como les decía, cuando ya hemos tejido 1 metro de largo, como pueden apreciar aquí, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el remate de los puntos. ¿Cómo vamos a rematar los puntos? Vamos a tejer el primer punto en punto derecho, el segundo también, y el anterior pasa por encima del que ya hemos tejido. Y nuevamente el que sigue también lo tejemos en punto derecho como todos los demás, y el anterior pasa por encima. Nuevamente punto derecho y el anterior pasa por encima. Así vamos a ir sucesivamente rematando todos los puntos y no vamos a ajustar demasiado la hebra, pero tampoco la vamos a dejar muy suelta, ¿sí? Porque queremos que este remate nos quede igual que la parte del inicio de los puntos. Ahora les voy a enseñar, vamos a poner esto aquí, miren. Así tiene que verse el remate, así como se ve el inicio de los puntos. Y no está ni recogido ni está suelto, está normal, recto. Igual nos tiene que quedar el remate de los puntos. Entonces repito nuevamente, tejo un punto derecho y paso el de atrás por encima. Punto derecho y el de atrás por encima. Así voy a continuar hasta el último puntito. Bien, ya estoy llegando a los últimos puntos y termino aquí de rematar todos mis puntitos, ¿sí? Todo en punto derecho como han visto. Bien, voy a dejar una hebra un poco larga, como de unos 30-40 centímetros para poder coser, y por este último puntito paso la lana que está quedando. Ajustamos y así se ve nuestro remate de los puntos, de la misma forma que se ve el inicio de la carrera, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos ahora a continuar con el siguiente paso. Bien, miren, he traído aquí el tejido sobre mi cama. Sé que no hay mucha iluminación, pero aquí lo van a poder ver mejor. Tenemos así nuestro rectángulo y vamos a traer estas puntas hacia adelante, así, y lo vamos a dejar así recto, ¿sí? Y con nuestra cinta métrica vamos a medir de aquí, de esta puntita, vamos a medir, vamos a colocarlo ahí en el número 10 centímetros, y vamos a poner así. Aquí donde nos marca el número 1, vamos a poner un marcador
y en el otro lado igual un marcador. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿sí? Vamos a dejar 10 centímetros aquí, porque por aquí va a salir va a entrar y va a salir nuestra manito, es para el puño. Y con esta lanita que hemos hecho quedar aquí, vamos a coser toda esta parte. Y lo mismo vamos a hacer en el lado de allá. Bien, miren entonces nuevamente en nuestra mesa de trabajo, les decía que vamos a coser toda esta parte o vamos a cerrar toda esta parte. Si solo esto nos va a quedar para el puño. Ahora, hay dos formas de hacerlo. Yo quería hacerlo aquí, que es la forma más sencilla con ganchillo. Cosemos todo esto hasta aquí y esta parte del puño la tejemos con ganchillo en forma circular para no tener que hacer costura. Pero estaba pensando que si estamos trabajando en 2 agujas y de repente ustedes algunas no saben tejer en ganchillo, les voy a arruinar el plan. Entonces vamos a dejar esto abierto para las que no lo van a hacer en ganchillo. Luego les voy a mostrar cómo vamos a hacer con las chicas que quieren hacerlo en ganchillo, ¿sí? Entonces para las que van a tejer todo el suétercito kimono en 2 agujas, no vamos a coser esto, solamente vamos a marcar como hemos indicado, ¿sí? Entonces vamos a buscar, este es el derecho de nuestro tejido, y vamos a tomar unas agujas más delgadas. En este caso yo voy a tomar agujas del número 7, ¿sí? Ya saben que he tejido, miren, aquí tengo mis agujas con las que he tejido, son del número 12, de 12 milímetros de grosor, pero ahora voy a usar estas agujas de 7 milímetros de grosor para poder tomar mis puntos desde aquí y empezar a tejer mi puñito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, para las que vamos a hacer el puño en 2 agujas, no vamos a coser, solo marcamos el espacio como les dije. Entonces voy a retirar de acá mi marcadorcito. Ya sé que este es el puntito donde debo de empezar. Introduzco aquí mi aguja y voy a tomar mi primer punto. Con la lana doble, igual como he venido trabajando. Perdonen, allí voy a aclarar y voy a acercar un poquito más. Ahí está. Dejo esta colita larga siempre para poder ocultar. Voy al siguiente agujerito. A ver, aclaramos. Ahí está. Y tomo otro punto, ¿sí? Así voy a tomar un punto de cada agujerito, que viene siendo realmente un punto de los que hemos rematado. Así voy a recoger todos los puntitos hasta llegar aquí al otro marcador, ¿sí? Entonces vamos así. Miren que no he anudado nada, simplemente he dejado la colita larga, porque luego ya al regreso, cuando venga tejiendo, allí recién voy a asegurar esta colita de lana, ¿sí? Entonces voy a continuar así. Mientras tanto que voy haciendo esto, que es repetitivo, quiero agradecer a cada una de mis seguidoras por sus comentarios tan lindos, por darme su valioso tiempo, porque realmente sabemos que las mujeres en casa tenemos muchas cosas que hacer, y las que no estamos en casa y salimos a trabajar, también tenemos muchísimas cosas que hacer, pero se dan ustedes un tiempito para ver mis videos y eso es algo maravilloso, ¿sí? Yo se los agradezco de todo corazón por compartirlo en las redes sociales, por ser parte del grupo y todo lo demás. Miren, aquí está. Llegamos a la marquita y vamos a poner aquí el último puntito y listo. Entonces vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21 puntitos. Tenemos 21 puntitos en los puntos que hemos recogido, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar nuestra otra agujita del número 7 y vamos a empezar a tejer lo que vendría siendo el puño aquí, ¿no? Y vamos a tejer un derecho. Y miren, aquí, en esta partecita de aquí, no en este punto, sino en esta partecita de aquí que contiene el punto, voy a tejer un revés, porque tengo que hacer unos aumentitos, porque con 20 puntos va a ser muy poquito. Entonces sigo un derecho, ahora un revés, ¿sí? Cada 2 puntitos voy a poner el aumento. Ahora me toca un derecho. Voy a tomar el derecho aquí, en esta hebrita que sobresale. Un derecho, ¿sí? Y luego, hoy perdonen ese sonido, un revés, luego un derecho, y ahora me va a tocar el revés de aquí. Un revés, ¿sí? Y luego otra vez un derecho, un revés, y luego el derecho que toca lo voy a tomar de aquí, un derecho. Y luego
un revés, siempre llevando la serie que sería un derecho, un revés, ¿sí? Un revés, ahora un derecho, me toca revés, pero lo tomo de aquí abajito, siempre tomando 2 hebras, ¿sí? Y otra vez 2 puntos más, un derecho, un revés, y el derecho que sigue de aquí abajito. Ahí está, y luego un revés, y luego un derecho, y luego el siguiente de aquí abajito. Ahí está, un derecho, un revés, y el derecho que sigue de aquí abajito, ¿sí? Luego un revés, un derecho, y el revés que sigue de abajo. Luego un derecho, un revés, y miren aquí me toca tomar el punto de abajo. Miren aquí, la hebra que he dejado de este punto es bastante larga, lo que impide que aunque mi punto se alargue, se vaya a zafar. Si hubiera dejado muy cortita, se zafaría. Por eso que me gusta dejar la hebra larga, ¿sí? Bien, entonces tomo mi puntito de aquí abajo y listo. Termino con un revés y un derecho. Entonces recién ajusto aquí y hago mi nudito, que sería un lacito más que un nudito, ¿sí? Porque luego voy a asegurar a la hora de la costura. Y ahora sí, ¿cuántos puntos tengo? Voy a contar. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 31 puntos, que es lo que necesito para poder tejer, en este caso, la pretina que vendría siendo de mi kimono. Sí, y voy a tejer entonces aproximadamente por unos 8 centímetros más o menos en punto elástico 1 por 1, que ya saben ustedes cómo se teje. Si no lo saben, pueden ver el video aquí en nuestro canal. Hemos tejido la primera carrera un revés, un derecho, y luego repito los puntos que veo. Este nudito es revés, tejo entonces revés. Aquí donde veo liso es derecho, tejo derecho. Tejo en todas las carreras, a partir de la segunda, los puntos tal y como los veo o como los encuentro. Si me preguntan otra puntada que pueden tejer aquí, pues sí, puede ser punto bobo, puede ser punto arroz, puede ser cualquiera de los elásticos fantasía que hemos enseñado aquí en Vivir Tejiendo. Tenemos elástico con punto choclo, elástico francés, en fin, tenemos diferentes tipos de punto elástico que puedes buscar allí y tejerlo, ¿sí? Bien, yo estoy haciendo como siempre lo más simple, pero te indico que puedes, si eres un poquito más experta, entonces puedes hacer en cualquier otro punto que tú puedas manejar. Bien, así es como se ve. Miren, no se notan los aumentos y vamos a continuar hasta tener nuestros 8 centímetros aproximadamente. Bien, como pueden observar aquí, ya he avanzado la cantidad de centímetros que les decía. Voy a medir. Aquí miren, ya tengo mis 8 centímetros, ¿sí? Ahí está. Si ustedes quieren darle un poquito más, pues puede ser. Ahora, estando por el lado derecho, es decir, si hemos tejido y estamos por el lado del revés, no vamos a cerrar por el lado del revés, vamos a cerrar por el lado del derecho. Tejemos una carrera más y quedamos por el lado derecho y rematamos los puntos tal y como se encuentran. ¿Cómo es eso? Ahora les voy a mostrar. Miren. Este que está en revés, lo tejeré en punto revés. Bajo mi hebra y tejo el otro punto que corresponde en derecho y el anterior pasa por encima. El que sigue está en revés, lo tejo en punto revés y el anterior pasa por encima. El que sigue está en punto derecho, lo tejo en punto derecho y el anterior pasa por encima. Y así, respetando el punto de cada punto, voy a ir rematando todos mis puntitos, ¿sí? Es decir, continúo tejiendo el punto de elástico uno por uno, pero esta vez ya rematando los puntos. Los que están en derecho los tejo en derecho, los que están en revés los tejo en punto revés. No voy a ajustar demasiado, ni voy a dejar muy suelto, y así me va a quedar mi pretina o mi puño, no se va a deformar, ¿sí? Entonces voy a continuar, ojo con eso, no vengan a cerrar todo en revés ni todo en derecho, sino tal y como se ven los puntos. Repito, el que esté en derecho lo tejo en derecho y lo remato en derecho. El que está en revés lo tejo en revés y lo remato en punto revés. Así voy a ir hasta el último puntito.
Bueno, miren, he continuado así hasta rematar todos mis puntitos. Y lo que voy a hacer ahora es dejar un cabito largo, como siempre digo, 30 o 40 centímetros, para poder coser con él. Paso la lana sobrante por el último puntito, ¿sí? Y voy a colocar aquí para que vean cómo es que se ve esto, ¿sí? A ver, que quiero que se vea todo. Vamos a poner esto a un ladito. Hemos traído estas puntitas hacia adelante, ¿sí? Recuerden, miren, esto va a quedar así. Aquí vamos a coser todo el puñito y vamos a cerrar lo que resta del tejido, ¿sí? Pero lo vamos a hacer por el lado del revés para que la costura nos quede muy parejita. Entonces voy a tomar mi agujita lanera. En este caso voy a coser con los dos cabitos de lana, así. Emparejamos nuestro tejidito, traemos esta parte hacia acá y vamos a ir al primer punto y vamos a asegurar ahí, ¿sí? Como una costura simple y sencilla que ya antes les he enseñado, ¿sí? Tomo la parte recta con un nudito, tomo la parte recta del tejido con un nudito, siempre así, y voy cosiendo de forma envolvente. Ahí está. Y voy a coser así todo hasta llegar a esta esquina de acá. Vamos a continuar. Bien, listo. He terminado de coser esta parte. Voy a ponerla por el lado derecho. Miren. Así se va a ver nuestra costurita. Y así se va a ver este lado de nuestro jersey, ¿sí? Miren, por aquí va a salir con mucha comodidad nuestra manguita. Ahí está. Claro que como es 3/4, esto va a ir más hacia arriba, sí, pero luego ya lo van a ver en el maniquí. Bien, ya tenemos terminado este lado que lo hemos hecho en la técnica de 2 agujas. Ahora vamos a pasar con el otro lado, que es el de acá, que vamos a hacer en la técnica de crochet, ¿sí? Porque cuando yo hice uno hace mucho tiempo ya, muchos años, cuando era muy joven, también soy joven, pero mucho más joven, lo hice así, justo en punto bobo porque estaba aprendiendo a tejer, un color muy parecido, pero cosí aquí como les indicaba al comienzo y luego esto lo tejí así de manera circular en ganchillo. Entonces también quiero enseñarles esta forma, ustedes escogen cuál es la que les gusta más. Entonces vamos a encarar por el revés así y vamos a coser toda esta parte. Por aquí tengo mi aguja lanera, ¿sí? Aquí está. Voy a enhebrar mi agujita lanera, voy a hacerle un nudito. Ahí está, se desbarató el nudito y continuamos haciendo otro. Ahí está. ¿Sí? Entonces como aquí tengo un cabito de lana, yo voy a usar este cabito para coser un pedacito. Entonces voy a empezar por este lado, cosiendo desde aquí, desde mis marcadores. ¿Sí? Miren que el nudito pasó sin más ni más, como los puntos son bastante grandes y volvió a pasar. A ver, vamos a solucionar este problemilla. Así, y entonces me engancho aquí. Ahí está. Voy a acercar un poquito más para que puedan ver bien. Ahí está. Y voy a coser toda esta parte. Estoy dejando solo esta, ¿sí? Bien. Tomando cabito con cabito o puntito con puntito, voy a coser toda esta parte. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo muy fuerte a mi amiga Carmen Monzón, que espero que esté muy bien de salud, que Dios la bendiga, la cuide mucho. Miren, voy a quitar este lado de aquí para poder coser con este cabito. ¿Por qué? Porque no quiero que el nudo me quede justo aquí en la esquinita, ¿sí? Entonces suelo utilizar así estos cabitos de lana que me van quedando
para poner el nudo como por aquí y no al comienzo. Bien, recuerden siempre que hay que asegurar muy bien la costura de los inicios para que no se abra ni quede floja o suelta, como ustedes le llamen, ¿sí? Entonces luego ya podemos continuar cosiendo. Así. Hasta llegar aquí donde tengo el otro cabito y voy a aprovechar para hacer un nudo. No voy a jalar muy fuerte porque no quiero que mi tejido se recoja. Simplemente voy a hacer un doble nudito, ¿sí? Y luego voy a cortar, ¿sí? Estas hebritas las voy a esconder como todas las hebritas que me van quedando, y yo primero lo que hago es introducir la aguja entre el tejido, así, y luego recién enhebro y paso la lana por allí, de manera que al cortarla queda oculta en el tejido. Entonces voy a hacer esto con esta hebra y con todas las hebritas que me estén quedando, y ya miren, hemos cosido toda esta parte de acá. Ahora voy a aclarar ahí la imagen así, y hemos dejado solo esto, ¿sí? Que es para el caso en que vamos a trabajar con ganchillo, porque si lo vamos a hacer con agujas no se va a poder, a menos que lo hagamos con agujas circulares, y ya es otro tema un poquito más complicado. Sé que hay algunas que son unas maestras en agujas circulares, pero la verdad es que yo sé tejer en agujas circulares, pero no soy una maestra en agujas circulares. Se me complica un poco. No digo que no pueda aprender, en algún momento me tomará un poquito de tiempo dedicarme a ello, pero por ahora amo las agujas rectas. Bien, vamos entonces a quitar estos marcadores, a limpiar todos nuestros tejidos de las hebritas y continuamos con el puño a ganchillo. Bien, una vez que ya hemos limpiado todo nuestro tejido, tenemos solo así nuestro puñito, vamos a tomar nuestra lana para hacer el otro puño en la técnica de ganchillo, como les decía. Dejo un cabito largo como de 5 o 7 centímetros, y justo aquí donde está la costura, miren la unión, ¿sí? Aquí voy a empezar, introduzco el ganchillo, tomo la hebra así, paso por aquí y voy a tejer con toda la lana una cadenita, solo una, ¿sí? Luego dejaré este cabo cortito aquí y voy a continuar tejiendo un punto bajo por cada punto, ¿sí? Tengo un ganchillo bastante grueso, es de 7 milímetros. Ustedes verán cuál es el que van a utilizar de acuerdo al grosor de lana. Y muy sueltito, eso sí es importante, muy sueltito voy tejiendo en cada punto un punto bajo, ¿sí? Aquí no necesito hacer aumento porque lo estoy haciendo sueltito y va a ceder. Entonces miren. Bien, seguimos tejiendo entonces, como les decía, un punto bajo, ¿sí? Es decir, introduzco el ganchillo, tomo la hebra, saco los dos puntitos y paso, ¿sí? Bien. Si tú eres una maestra en ganchillo o por lo menos ya conoces esta puntada, pues créeme, para mí me parece mucho más fácil hacerlo así que con dos agujas, pero quise mostrar las dos formas. Como les dije al comienzo, lo iba a hacer solo los puños con ganchillo, pero luego dije, ¿y por qué no enseñarles las dos formas para que ustedes se acomoden a la manera que mejor les parezca, ¿sí? Entonces, cuanto más opciones, más posibilidades. Bien, cuando llegamos aquí, miren, aquí vamos a tomar en el mismo puntito y vamos a continuar porque vamos a tejer así a manera de espiral, ¿sí? Dando la vuelta hasta tener el tamaño que necesitamos. Entonces voy a tomar el puntito, pero no lo voy a tomar así, miren, sino lo voy a tomar así, solo de una patita. Miren aquí, solo de una patita. Y en realidad allí ustedes le pueden dar la forma que prefieran. No tiene que ser la que yo les diga. Pueden hacer medio punto alto, medio punto, punto raso, en fin, el que quieran ponerle. Yo voy a continuar así dando la vuelta hasta tener el alto que necesito, que es aproximadamente 7 u 8 centímetros, ¿sí? Al término nos encontramos. Y listo, miren, ya he tejido de esa forma, como les dije, en forma de espiral, ¿sí? O circular,
he tejido el puñito de esta manera. ¿Cómo sé dónde detenerme? Aquí justo donde está la costura, sigo la línea de este puntito y sé que aquí es donde debo terminar, entonces me falta solo un puntito. Tejo este puntito bajo y aquí en el siguiente ya no tejo un punto bajo, sino solo un punto raso, es decir, paso así y listo. Aquí tejo una cadenita más, voy a cortar la hebra un poco larguita como la ven allí, para luego poder esconderla ya con la aguja lanera por aquí. Lo voy a hacer ante ustedes para que no quede ninguna duda de cómo lo hacemos y de esta forma todos estemos muy contentos, ¿sí? Entonces vamos a introducir nuestra aguja lanera entre el tejido y luego vamos a tomar la lanita, la pasamos por aquí y deslizamos la aguja hacia adentro. ¿Listo? Así queda. ¿Sí? Luego vamos a ocultar bien esa lanita y así queda nuestro puñito en ganchillo y así queda nuestro puño en 2 agujas. Ahí está, miren, como que uno se ve así vertical y el otro horizontal, ¿sí? Cualquiera de los dos es lindo, aunque realmente a mí me gusta más el de ganchillo que el de 2 agujas, pero ustedes escogen. Ahora vamos a probarlo en el maniquí cómo luce. Y listo, miren, así es como luce nuestro saquito o suéter tejido en la técnica de 2 agujas modelo kimono a base de un rectángulo en punto de Santa Clara, y como ya les dije, pueden tejerlo en el punto de su preferencia. Hemos hecho los puños tanto en la técnica de crochet como en la técnica de 2 agujas. Así es como luce, como se ve, tan bonito, tan sencillo. Luego les mostraré cómo se ve por la parte de atrás. Pero quiero recordarles que este es un abriguito o suéter muy casual que no se cierra totalmente, así como lo ven, ¿sí? Solo a medias. Si ustedes quieren que cierre totalmente, deben ver el video donde lo realizamos a partir de un cuadrado, porque este está en base a un rectángulo, pero tenemos uno en base a un cuadrado que cierra totalmente y que puedes ponerle hasta botones. Bien, les mostraré cómo luce por la parte de atrás. Y bien, queridas amigas, así es como luce por la parte de atrás. Bueno, debido al modelo de mi maniquí, que tiene un hombro más abajo que el otro, como en una pose un poco sexy, no luce tan parejo, pero en realidad se ve muy bonito en la parte de atrás, ¿sí? Quise que mi hija lo modelara, pero la verdad no estuvo a tiempo para hacer el video y lo tuve que poner aquí en el maniquí, que tiene una pose un poco extraña. Pero bueno, lo importante es que ustedes vean cómo luce la parte de las mangas en la parte de atrás y cómo se ve también el borde y el cuello de este suétercito. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer este suétercito tan sencillo junto a nosotros y que también, ¿por qué no?, puedas tejer el que es a partir de un cuadrado, que ya lo tenemos en nuestro canal. Está en color gris o plomo. Será hasta una próxima oportunidad. Un beso grande lleno de gratitud por su compañía, por el tiempo invertido en ver mis videos. No olviden suscribirse a la fanpage de Vivir Tejiendo, por donde gratuitamente podremos compartir con ustedes secretitos de nuestros tejidos. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por ser parte de la gran familia de Vivir Tejiendo.